Efesios capítulo 4 versículo 26 dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te quiero preguntar, ¿has explotado alguna vez en ira? ¿Estás airado con alguien? El mensaje que hoy escucharás habla de la ira y de 5 pecados terribles que podemos llegar a cometer si la ira se sale de control. El problema con la ira no es la ira en sí, sino los pecados a los cuales puede conllevar. La ira es pecaminosa cuando no tiene causa, es excesiva o prolongada. La Biblia habla mucho de la ira y de las personas que se llenan de ira. Nos dice que nos alejemos de la ira, pero sobre todo que si nos airamos, que no dejemos que se salga de control y que nos lleve al pecado. Lo triste es que vivimos en un mundo donde parece que todos estuvieran airados y en donde la gente se enoja por cualquier cosa. Si la gente vive airada, lo más probable es que viva pecando. Definamos ira para que sepamos bien de qué es lo que estamos hablando. La ira son manifestaciones de disgusto o irritación ante situaciones que nos parecen desagradables, injustas y graves. El airarse es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se suple una necesidad o expectativa. En este punto hablemos un poco más de algunas cosas que ocasionan ira o hacen que explotemos en ira. Mencionaré específicamente 3. La primera es bastante común y es fácil que nos airemos por esto. Nos airamos por las injusticias. Esas injusticias que se cometen contra otros y contra nosotros mismos y de toda clase. Es injusto que paguemos más de lo debido. Es injusto que unos hagan y otros no. Son injustas muchas cosas del mundo en que vivimos. Segundo, nos airamos cuando nos sentimos amenazados o lo que queremos lo ponen bajo amenaza. Y tercero, nos airamos porque las cosas no salen como queríamos, porque otros no las hicieron como debían hacerse y no respondieron con la rapidez y calidad que esperábamos. La ira humana a menudo puede ser implacable, mezquina y desproporcionada. La ira puede ser una reacción natural en la vida de todos, ya que hay cosas que nos hacen enojar, pero la Biblia condiciona esta reacción natural con la advertencia de no permitir que la ira conduzca al pecado. El enojarse sin causa, el airarse con vehemencia o venganza, el llenarse de rabia y el desquite conducen al pecado y esto debe evitarse. Si te llenas de ira o enojo, ten cuidado. Estás a las puertas de los siguientes 5 pecados. El primer pecado es humillar a otros. La ira descontrolada fácilmente humilla a otros. Esto es pecado y te diré por qué. Humillar a otros es opuesto al amor que Dios pide que tengamos. Humillar es hacer que una persona se sienta ofendida y ofender es hacer que una persona se sienta despreciada mediante palabras o acciones. Y eso no es precisamente lo que Dios nos dice que hagamos y por el contrario, Dios nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 14 dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El segundo pecado que se puede cometer cuando explotamos en ira es el de hablar de más. Proverbios 10, versículo 19 dice: En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Airados hablamos más de la cuenta, no pensamos lo que vamos a decir. Usamos las palabras menos indicadas, con la intención y el sentido menos indicado. Airados, nuestras palabras se convierten en armas hirientes y mortales. Airados, nos olvidamos lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes. El problema es el daño que las palabras en un estado de ira descontrolada pueden causar. Precisamente la ira pecaminosa se manifiesta porque aparecen las palabras hirientes que, como un río crecido y desbordado, inunda todo lo que encuentra a su paso. Dios desaprueba la ira descontrolada, de mecha corta, irreflexiva, de palabras terribles y destructivas. Si somos descontrolados al hablar cuando estamos airados, nuestras palabras podrían herir a otros y dañar buenas relaciones. El tercer pecado que se puede llegar a cometer en medio de una ira descontrolada es el de actuar descontroladamente, y te diré por qué. Actuar descontroladamente va en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Proverbios 19, versículo 2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies peca. En otras palabras, no es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. La ira descontrolada lleva a actuar descontroladamente, y actuar descontroladamente lleva a cometer pecados y cosas de las que luego terminamos arrepintiéndonos. Una cosa es enojarse con cordura y justicia, pero otra cosa es la ira incontrolable que abre una sucesión de males. Es verdaderamente triste tener que vivir al lado de una persona descontrolada y explosiva. No se es feliz, no se sabe qué decir y se vive siempre en temor. Es triste decirlo, pero es así. El cuarto pecado al que lleva una ira descontrolada es el de justificar nuestra ira y culpar a los demás, y esto va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Puede que los motivos sean justos, pero nunca se puede justificar el pecado cometido y el daño a los demás en una ira descontrolada. Nunca será justo culpar a otros por un descontrol. Lucas capítulo 6, versículo 42 dice: ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En medio de la ira descontrolada, nunca se tendrá buena visión para juzgar a los demás. No nos engañemos tratando de culpar a los demás por nuestra ira carente de dominio propio. Otros pueden ser culpables de tu ira, pero no de tu descontrol, y casi siempre encontraremos que es más fácil juzgar a otros y culparlos que reconocer nuestro propio error. Eso es orgullo y es un pecado que debemos evitar. Y el quinto pecado que veremos es el de buscar venganza y violencia en medio de la ira descontrolada, olvidando lo que Dios nos dice en su palabra. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Proverbios 19, versículo 19 también dice: El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Una de las cosas peores que se pueden hacer estando airados y descontrolados es emplear la violencia y buscar venganza. Muchos les han quitado la vida a otros en medio de una ira descontrolada. Otros se embarcan en un plan de venganza, en una ira descontrolada por el odio. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque la ira en descontrol nos puede llevar más allá de donde pensábamos. Y antes de terminar, hablemos de soluciones al problema de una ira descontrolada y que lleva a pecar. La primera es que la ira no se resuelve con ira. Si se hace, sería como querer apagar un incendio echándole gasolina al fuego. Segundo, Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si alguien está enojado o airado con uno o hay una disputa, debemos responder de una manera que se calme la situación y no de una manera en que se complique. La Biblia habla de la blanda respuesta, de la respuesta suave, y esto se refiere a una respuesta conciliadora. Es difícil discutir con alguien que insiste
en contestar de manera suave. Si se quiere aplacar la ira, hay que buscar palabras amables. Tercero, debemos mantener el dominio propio. Proverbios 16, versículo 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Para mantener el dominio propio es conveniente respirar, pensar que es de necios y sin entendimiento descontrolarse en la ira, pensar que si perdemos el control, pecaremos y sería imposible calcular el daño. Para mantener el dominio propio es de importancia acordarse de Dios y de su palabra para no deshonrarle en la ira. El dominio propio es superior a la conquista, el éxito en el trabajo, en la escuela y la vida de hogar, ya que todo esto lo puede arruinar una persona que ha perdido el control de su temperamento. De aquí que la mayor y más grande batalla es contigo mismo en el momento en que estés airado. Cuando sientas que estás a punto de explotar, recuerda que perder el control puede causar la pérdida de lo que más quieres. Cuarto, ora y pídele a Dios que en las situaciones a vivir te ayude para mantener el control. Y quinto, si es posible, aléjate de la gente iracunda. Proverbios 22, versículo 24 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, no olvides dejar tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales.